En mis 40 años de magistrado he visto pasar por mi sala a todo tipo de acusados. El adolescente asustado que cometió un error, el delincuente empedernido que ha pasado por el sistema decenas de veces, el padre arrepentido que sabe que ha decepcionado a su familia. Pero de vez en cuando, quizá 1 o 2 veces al año, entra alguien que me impacta de verdad, no por lo que hizo, sino por quién se cree que es. Este caso, una mujer de 23 años llamada Madison Ashford entró en mi sala acusada de conducción temeraria y abandono del lugar de un accidente. Parece obvio, ¿verdad? Pero a los 5 minutos de abrir la boca, amenazó con demandarme personalmente, se burló de la víctima sentada a 4,5 metros de distancia y me dijo que los abogados de su padre acabarían con mi carrera. Lo que ella no sabía, lo que su arrogancia la cegó por completo, era lo que mi secretario acababa de poner sobre mi escritorio esa mañana. Permítanme contarles lo que pasó y por qué este caso me enseñó que el privilegio sin responsabilidad crea monstruos. Cuando este caso llegó a mi escritorio 3 semanas antes de la fecha del juicio, parecía algo rutinario. Madison Ashford, de 23 años, hija del multimillonario inmobiliario Richard Ashford, quizás conozcan el nombre, pues es dueño de la mitad de las propiedades comerciales en el centro de Providence. Fue acusada de conducción temeraria, daños a la propiedad y abandono del lugar de un accidente. La víctima fue Miguel Santos, un paisajista de 54 años. Estaba cargando equipo en su camioneta al costado de la calle Benefit, cuando la camioneta Mercedes blanca de Madison, que circulaba hacia al menos 80 en una zona de 25, según testigos, la rozó, lo hizo girar y siguió adelante. Miguel sufrió una fractura de muñeca y graves contusiones. Su camioneta, su medio de vida, quedó destrozada. Lo que me llamó la atención de inmediato fue el informe policial. Cuando los agentes localizaron a Madison 2 horas después en la finca de sus padres, les dijo, y cito textualmente, «Sentí un golpe, pero pensé que era un bache. Además, tenía cita en el spa». Un bache. La camioneta de Miguel tenía daños en todo el lado del copiloto. Su Mercedes tenía la pintura de la camioneta incrustada en el parachoques delantero. Pero ella pensó que era un bache. Al leer el expediente por primera vez, recuerdo haber pensado, esta joven necesita una llamada de atención. No tenía ni idea de cuánto necesitaba realmente. Permítanme contarles lo que sucedió esa tarde de martes de mayo. Miguel Santos acababa de terminar un trabajo de jardinería en la calle Benefit, un hermoso barrio antiguo, calles estrechas, autos estacionados a ambos lados. Estaba cargando su cortadora de césped en su camioneta, estacionada legalmente, con las luces de emergencia encendidas. Según las imágenes de seguridad de una casa cercana, y vi este video al menos 5 veces, Madison venía a toda velocidad por esa calle como si estuviera en una autopista. El límite de velocidad es de 25. El analista de tráfico estimó que iba entre 48 y 52 millas por hora. Miguel estaba parado entre la puerta trasera de su camioneta y la acera. La grabación lo muestra mirando hacia arriba en el último segundo, oyendo el rugido del motor. Intentó saltar hacia atrás. Casi lo logra. El Mercedes de Madison golpeó el lado del pasajero de su camioneta con tanta fuerza que giró por completo a Miguel y lo arrojó a la acera. Se le rompió la muñeca al intentar amortiguar la caída. El sonido, incluso en las cámaras de seguridad, me hizo estremecer. Esto es lo que me impactó. El Mercedes ni siquiera redujo la velocidad. Las luces de freno no se encendieron. Siguió adelante, tomó la siguiente curva a la derecha y desapareció. Cuando vi a Miguel intentar levantarse, sujetándose la muñeca, mirando a su alrededor conmocionado y dolorido, fue cuando esto dejó de ser solo un caso más para mí. Fue cuando se volvió personal. 7 testigos llamaron al 911. Todos describieron lo mismo. Una camioneta Mercedes blanca a exceso de velocidad chocó contra el camión y no se detuvo.
3 testigos obtuvieron una matrícula parcial. Uno obtuvo una completa. La policía la encontró 2 horas después, 2 horas mientras Miguel estaba en urgencias para que le colocaran la muñeca. 2 horas mientras su esposa lloraba al teléfono, preguntándose cómo podrían costear la sustitución de su camioneta, cómo trabajaría. Y cuando los oficiales le preguntaron a Madison por qué no se detenía, ella dijo: «Nunca lo olvidaré. Sentí un golpe, pero pensé que era un bache. Además, tenía una cita en el spa». Los agentes le preguntaron si había bebido. Se negó a hacerse la prueba de alcoholemia. Esa negativa supuso automáticamente la suspensión de la licencia, pero el abogado de su padre llegó en menos de 30 minutos y de repente todo se complicó. Pero esto es lo que Madison no sabía. Esto es lo que los abogados de su padre aún no sabían. Esto es lo que yo ni siquiera sabía hasta la mañana de su comparecencia ante el tribunal. Mi secretaria, Susan, que lleva 18 años conmigo, entró en mi despacho ese martes por la mañana con una carpeta manila. «Juez», dijo, «tiene que ver esto antes del caso Ashford». Lo abrí y me quedé boquiabierto. Dentro de esa carpeta había un informe de antecedentes penales multijurisdiccionales que había tardado 3 semanas en compilarse. Verán, los abogados del padre de Madison habían sido muy hábiles para hacer desaparecer cosas, cargos desestimados por aquí, registros sellados por allá, víctimas sobornadas para que retiraran las denuncias. Pero mi secretaria, Susan, es minuciosa. Había detectado inconsistencias en el historial de Madison y solicitó una búsqueda exhaustiva. 47 cargos en 5 estados durante 6 años. Permítanme decirlo otra vez, 47 cargos. Esa mañana, sentado en mi despacho, revisé incidente tras incidente. Conducción temeraria en Massachusetts, desestimada. Conducir bajo los efectos del alcohol en Connecticut, reducido a conducción temeraria, con antecedentes penales sellados. Atropello y fuga en Nueva York. La víctima retiró los cargos tras un acuerdo civil. Agresión a un empleado de hotel en Florida, desestimada. Vandalismo en Rhode Island, desestimado. El patrón era clarísimo. Madison cometía un delito. Los abogados de su padre la acosaban. Las víctimas eran intimidadas o sobornadas y los cargos se evaporaban. Nunca había pasado un solo día en la cárcel. Nunca había completado una sola hora de servicio comunitario. Nunca se enfrentó a una sola consecuencia real. Pero esta vez fue diferente. Miguel Santos rechazó la oferta de acuerdo. Los abogados de Richard Ashford le habían ofrecido $80,000 para que retirara la denuncia y firmara un acuerdo de confidencialidad. Miguel, un hombre que gana $35,000 al año como paisajista, se negó. Les dijo, y conservo su declaración: «Mi muñeca sanará. Mi camioneta puede ser reemplazada. Pero si acepto su dinero y me quedo callado, le hará esto a otra persona. Quizás la próxima vez mate a alguien». Ese es el tipo de coraje moral que me llena de humildad. Después de 40 años de ver a gente ceder ante la presión, ceder en sus principios por dinero, Miguel se mantuvo firme, por sus principios, por la siguiente persona. Cuando leí su declaración, supe que este caso sería diferente. Madison Ashford finalmente enfrentaría consecuencias, y, según lo que leía en esta carpeta, esas consecuencias debían ser considerables. Para cuando llegó la fecha de la audiencia de Madison, los medios locales ya habían recogido la noticia. La hija de un multimillonario enfrenta cargos por atropello y fuga, se emitió en la emisión de la noche. Las imágenes de seguridad del accidente habían sido publicadas por el propietario de la cámara y se estaban difundiendo en Internet. Mi secretario me dijo que había periodistas en el pasillo. La galería de la sala estaba abarrotada, algo inusual para un martes por la mañana. Vi a varias personas con uniformes de empresas de jardinería, claramente allí para apoyar a Miguel. Vi a residentes mayores de Benefit Street, gente cansada de que los coches a exceso de velocidad
pusieran en peligro su vecindario. Y vi a Richard Ashford sentado en la primera fila con 3 abogados. Ahora bien, quiero dejar algo claro. La atención viral, la presencia mediática, la presión pública, nada de eso cambia mi forma de trabajar. En mi tribunal, la hija de un multimillonario recibe el mismo proceso justo que cualquier otra persona, ni mejor ni peor. La ley se aplica por igual, o no significa nada, pero mentiría si dijera que no sabía lo que representaba este caso. La gente estaba atenta a ver si la riqueza aún podía comprar inmunidad, si el privilegio aún podía prevalecer sobre la justicia, si una joven con un padre multimillonario finalmente enfrentaría las consecuencias o si el sistema volvería a fallar. No actúo ante las cámaras, no tomo decisiones basándome en las tendencias en línea, pero era plenamente consciente de que este caso importaba más allá de estas 4 paredes. Importaba a toda persona que alguna vez se había sentido impotente ante alguien rico y con contactos. Importaba a Miguel, quien había arriesgado su seguridad financiera para defender sus principios. Y sinceramente me importaba, porque si Madison se librara de esto sin consecuencias reales, ¿qué mensaje transmite? Que la justicia está en venta, que si tu padre es lo suficientemente rico, la ley no aplica. No en mi sala, nunca. Cuando Madison Ashford entró en mi sala ese martes por la mañana, lo primero que noté fue su actitud. Ni nerviosismo, ni remordimiento, ni siquiera una mínima preocupación. Entró como si le molestara estar allí. Llevaba un vestido de diseñador. No soy experta en moda, pero hasta yo me di cuenta de que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Llevaba el pelo perfectamente peinado. Llevaba un bolso que probablemente costaba más que la camioneta destrozada de Miguel. Y estaba enviando mensajes de texto mientras se acercaba a la mesa del acusado. Señorita Ashford, dije con calma, por favor, guarde el teléfono. Levantó la vista, puso los ojos en blanco. En realidad me los puso en blanco a mí, y guardó el teléfono en su bolso. Uno de sus abogados le susurró algo y se enderezó un poco. Miguel estaba sentado en la primera fila con la muñeca aún enyesada. Su esposa estaba a su lado, sujetándole la mano sana. Vestía ropa de trabajo limpia, probablemente la mejor que tenía. La dignidad con la que se comportaba, a pesar de todo, me impresionó de inmediato. Señorita Ashford, comencé, se le acusa de conducción temeraria, daños a la propiedad, abandono del lugar de un accidente con lesiones y negativa a someterse a una prueba de alcoholemia. ¿Cómo se declara? Antes de que pudiera responder, uno de sus abogados se puso de pie. Señoría, nos gustaría declararnos inocentes y discutir un aplazamiento para explorar. Siéntese, abogado, dije con firmeza pero con calma. Le pregunté a su cliente. Señorita Ashford, ¿cómo se declara? Miró a sus abogados y luego a mí. Inocente, obviamente, como si las grabaciones de seguridad que había visto 5 veces no fueran claras. El tribunal ha revisado las grabaciones de seguridad, dije. Tenemos 7 declaraciones de testigos presenciales. El análisis de tráfico muestra que usted circulaba a aproximadamente 80 kilómetros por hora en una zona de 25. Los daños de su vehículo coinciden con los del vehículo de la víctima. ¿Podría explicar lo sucedido? El video no lo muestra todo, dijo con tono despectivo. Iba a la velocidad máxima. Ese camión se estaba saliendo del carril y no me di cuenta de que choqué con algo. Pensé que era un bache. Sentí que mi paciencia se agotaba. Señorita Ashford, ¿creía que chocar con otro vehículo tan fuerte como para hacer girar a un hombre adulto y tirarlo a la acera era un bache? Se encogió de hombros. De verdad que se encogió de hombros. Conduzco una camioneta. Es un poco accidentado. No lo sabía. ¿No pensaste en detenerte y comprobarlo? Tenía una cita. La sala quedó en silencio. Incluso sus abogados parecían incómodos. Respiré hondo. ¿Una cita era más importante que parar a ver si habías herido a alguien? No sabía que alguien estuviera herido, dijo, con la voz alzada por la irritación. Mira,
¿Podemos resolver esto? Mi padre está dispuesto a pagar la camioneta y los gastos médicos. Esto es ridículo. El señor Santos rechazó la oferta de acuerdo de su padre. Dije, entonces es un idiota, espetó Madison. Le ofrecimos más dinero del que ganará en 3 años. La miré un buen rato. El derecho que sentía, la total ausencia de empatía, la crueldad despreocupada de llamar idiota a un hombre por priorizar sus principios sobre el dinero. Señorita Ashford, dije lentamente, ¿entiende por qué está aquí? Porque él, señaló a Miguel, quiere atención y dinero, y tú. Hizo una pausa y pude verla decidiendo si decir lo que estaba pensando. ¿Soy qué? Pregunté. Estás siendo dramático acerca de un accidente menor para hacer de mí un ejemplo por ser mi padre. La sala del tribunal estalló en susurros. Uno de sus abogados se tapó la cabeza con las manos. Mantuve la calma. ¿Entonces se trata de quién es tu padre? Obviamente, dijo. Si mi apellido fuera otro, esto ya se habría descartado. Solo haces esto porque mi padre tiene éxito y la gente tiene envidia. Asentí lentamente. Ya veo. Y si te dijera que no es la primera vez que te acusan de conducción temeraria, ¿qué dirías? Esos cargos fueron desestimados, dijo rápidamente. Sí, lo fueron, asentí, junto con docenas más, pero que la señorita Ashford haya sido despedida no significa que no ocurrieran. Su abogado se puso de pie. Señoría, los cargos desestimados de mi cliente son inadmisibles y ya no se desestiman, dije con calma. Tomé la carpeta manila que me había dado Susan, porque tengo 47 cargos en 5 estados que pintan un panorama muy diferente al de un solo accidente. Madison palideció. Su abogado principal se quedó boquiabierto. 47 cargos, repetí. 6 DUI, reducidos o desestimados. 12 incidentes de conducción temeraria. 3 atropellos y fugas, donde se pagó a las víctimas para que retiraran los cargos. 8 agresiones a trabajadores de servicios. Daños a la propiedad, vandalismo, acoso. Todos desestimados o sellados mediante maniobras legales y acuerdos económicos. Miré directamente a Madison. Pensabas que se trataba de un solo accidente. No es así. Se trata de un patrón de comportamiento que ha sido facilitado por la riqueza y protegido por abogados durante 6 años y termina hoy. El abogado de Madison se levantó de un salto. Señoría, esto es muy irregular. No nos informaron sobre... Petición de revisión judicial de emergencia, anunció otro abogado. Estamos preparados para presentar. ¿Me amenazas con demandarme? Pregunté con calma. ¿En mi propio tribunal? Su señoría, dijo rápidamente el abogado principal. Simplemente estamos protegiendo los derechos de nuestro cliente contra lo que parece ser una extralimitación judicial. Levanté la mano. Que quede claro, esto no es una extralimitación. Es un descuido. Su cliente ha evadido las consecuencias 47 veces. Hoy no. Madison se levantó, con la cara roja de furia. Mi padre te quitará el trabajo. No puedes. Siéntese, señorita Ashford, dije con voz aún serena, pero con firmeza. Está empeorando las cosas. No eres nadie, gritó. Un juez local en un juzgado insignificante. Mi padre conoce al gobernador. Él... Alguacil, dije en voz baja. El alguacil dio un paso al frente y Madison finalmente pareció darse cuenta del hoyo que estaba cavando. Se sentó, pero el daño ya estaba hecho. Me volví hacia Miguel. Señor Santos, ¿le gustaría dirigirse al tribunal? Miguel se levantó lentamente, agarrándose la muñeca escayolada. Al hablar, su voz era firme y digna. Juez Caprio, no quiero venganza. Solo quiero que entienda que sus acciones lastimaron a personas reales. Mi muñeca sanará, pero no pude trabajar durante 6 semanas. Mi familia lo pasó mal, y lo que me asusta es que a ella no le importe, ni lo más mínimo. Rechacé el dinero porque si no enfrenta las consecuencias ahora, la próxima vez podría matar a alguien, y esa persona podría tener familia también. Sus palabras quedaron grabadas en la sala. Simples,
ciertos, devastadores. Miré a Madison. Estaba mirando su teléfono debajo de la mesa. Ni siquiera escuchaba. Fue entonces cuando supe exactamente lo que tenía que suceder. Me tomé un momento para ordenar mis pensamientos. En mis 40 años en este tribunal he aprendido que dictar sentencia no se trata solo de castigar, se trata de enseñar, se trata de proteger a la sociedad y a veces se trata de obligar a alguien a ver finalmente las consecuencias que ha pasado toda la vida evitando. Señorita Ashford, dije, míreme. Ella levantó la vista de mala gana. Quiero que entiendas algo. Llevo 40 años como juez. He visto a miles de acusados. Algunos están arrepentidos. Otros tienen miedo. Algunos cometieron errores genuinos y asumen su responsabilidad. Y tú, llegaste aquí con desprecio por este tribunal, por el señor Santos y por la ley misma. Hice una pausa para dejar que eso penetrara en mis pensamientos. Me llamaste dramático, llamaste idiota al señor Santos por priorizar los principios sobre el dinero de tu padre. Me amenazaste con la influencia de tu padre. E incluso ahora, después de escuchar cómo tus acciones perjudicaron a un hombre trabajador y devastaron a su familia, no muestras remordimiento, ninguno. Su abogado intentó interrumpirla. Señoría, no he terminado, dije con firmeza. Señorita Ashford, la han acusado 47 veces. 47 veces. El dinero y los abogados de su padre hicieron desaparecer las consecuencias. 47 veces. Aprendió que las reglas no se aplican a usted. No es su culpa. Así fue como la criaron. Pero ya tiene 23 años. Es adulta. Y es hora de que aprenda lo que aprendimos los demás de niños. Las acciones tienen consecuencias. Bajé la mirada a mis notas y luego volví a mirarla a ella. Esto es lo que ordeno. Por conducción temeraria y abandono del lugar del accidente con lesiones, lo condeno a 1 año de cárcel en el condado, con 6 meses de prisión en suspenso si cumple con éxito su libertad condicional. La sala del tribunal se quedó sin aliento. Sus abogados estallaron en objeciones. Madison palideció. Continué por encima del ruido. 6 meses de cárcel, señorita Ashford, no 6 meses de arresto domiciliario en la mansión de su padre, una cárcel de verdad, donde vestirá el mismo uniforme que todos, comerá lo mismo que todos y aprenderá que el dinero no lo compra todo. Al ser liberado, completará 300 horas de servicio comunitario, específicamente, trabajando con víctimas de accidentes de tránsito. Recibirá terapia para el manejo de la ira y el abuso de sustancias. Su licencia está suspendida por 5 años. Pagará una indemnización completa por las facturas médicas, los salarios perdidos y el reemplazo del vehículo del señor Santos, además de una multa de $50,000 pagadera al Fondo Estatal de Asistencia a las Víctimas. Pero esto es lo más importante, dije, inclinándome hacia adelante. Ordeno una revisión exhaustiva de los 47 cargos desestimados. Se contactará a cada víctima sobornada. Se examinarán todos los antecedentes penales. Si tan solo uno de esos cargos puede volver a presentarse legalmente, se hará. Y la señorita Ashford, el próximo juez no será tan indulgente como yo lo soy hoy. Madison estaba llorando. Lágrimas de verdad. Por fin, la realidad se abría paso. Esto no es un castigo por el castigo, dije con voz más suave. Soy yo intentando salvarte la vida, porque si sigues así vas a matar a alguien, quizás a ti mismo, quizás a una persona inocente como el señor Santos, y eso es algo que el dinero nunca podrá arreglar. Miré a su padre en la galería. Señor Ashford, sus abogados pueden presentar las apelaciones que quieran, pero su hija va a cumplir esta condena y le sugiero que la deje, porque el mejor regalo que puede darle ahora no es otro abogado. Es la oportunidad de finalmente madurar. Me volví hacia Madison. Dentro de 6 meses, cuando te den de alta, espero que seas otra persona. Espero que hayas aprendido empatía, responsabilidad, humildad,
porque ahora mismo la persona que veo frente a mí se encamina hacia la tragedia, y estoy tratando de evitarlo. Golpeé el mazo. Alguacil, detenga a la señorita Ashford. Se levanta la sesión. La sala del tribunal estalló. Los abogados de Madison inmediatamente comenzaron a presentar mociones de emergencia. Su padre parecía atónito, pero Miguel se levantó y me saludó con la cabeza, un gesto sencillo y digno de gratitud. Mientras el alguacil se llevaba a Madison, ella sollozaba, comprendiendo por fin que el dinero de su padre no podía salvarla esta vez. Sus abogados la siguieron, ya al teléfono, probablemente llamando a jueces y políticos conocidos. Que llamaran. Después de que despejé la sala, Miguel se acercó al estrado. Juez Caprio, gracias, no solo por mí, por todos los que pudo haber lastimado. Gracias por tener el coraje de llevar esto adelante, dije. Su director lo hizo posible. El video de mi sentencia se volvió viral en cuestión de horas. Millones de visualizaciones, miles de comentarios, gente que agradecía que alguien finalmente rindiera cuentas. Pero les diré lo que le dije a mi secretaria, Susan. No lo hice por las visitas ni por los aplausos, lo hice porque era lo correcto. 2 semanas después, las apelaciones de Madison fueron denegadas. Se presentó en la cárcel del condado para comenzar su condena. Me enteré por ahí que los primeros días fueron difíciles para ella, muy difíciles. Pero para la 3ª semana algo cambió. Empezó a participar en programas, empezó a escuchar. Quizás la cárcel la cambiaría, quizás no, pero al menos le di la oportunidad de aprender lo que el dinero de su padre nunca le enseñó: responsabilidad. Si hay algo que quiero que la gente aprenda de este caso, es esto: el privilegio sin responsabilidad crea monstruos. Madison Ashford no nació con derecho ni crueldad. Le enseñó a ser así un sistema que nunca le dijo no. Unos padres que solucionaban todos los problemas con dinero. Unos abogados que hacían desaparecer las consecuencias. Durante 6 años y 47 cargos, aprendió que las reglas no le aplicaban, y se convirtió en alguien capaz de mirar a un hombre herido y llamarlo idiota por priorizar sus principios sobre el dinero. Eso es lo que pasa cuando la riqueza te protege de las consecuencias. Pero esto es lo que creo después de 40 años en este tribunal. Nunca es tarde para aprender. Madison tiene 23 años. Tiene toda la vida por delante. Esos 6 meses en prisión podrían ser la educación más valiosa que jamás reciba. En mi sala no me importa cuántos millones tenga tu padre, no me importa a quién conozca. Lo que importa es cómo tratas a la gente, sobre todo a gente como Miguel, gente trabajadora y digna que solo intenta ganarse la vida. Madison amenazó con demandarme, me llamó dramática, pensó que su apellido la protegería, pero la justicia no está a la venta en mi tribunal, nunca lo ha estado y nunca lo estará. Eso es lo que significa la justicia para mí, es lo que he intentado defender durante 40 años. Y casos como este me recuerdan por qué este trabajo es importante. Todos, sin importar quiénes sean, deben rendir cuentas. Eso no es castigo, eso es civilización.